Los retos de las nuevas tecnologías ante el COVID-19. Históricamente el hombre siempre ha confrontado los retos de una manera creativa, se ha confrontado ante estas nuevas circunstancias, reinventándose, evolucionando, adaptándose a los nuevos entornos y al darse todo este movimiento, no tan solo en el individuo, sino desde el punto de vista social, se han generado resultados importantes. El Foro Económico Mundial nos dice que en sus 6 elementos o principios básicos de los nuevos modelos de entrega, la educación, la formación, los planes de formación continua, la educación y las habilidades del siglo XXI, hay una interacción entre todos los factores que van interviniendo en cada uno de estos elementos. En el caso de los nuevos modelos de entrega nos hace mucho hincapié en una marcada innovación social, en lo que son las nuevas finanzas, los descubrimientos de los nuevos modelos económicos, la parte del futuro que va a tener la informática, que no está muy lejano y lo estamos viendo con toda esa generación de la Big Data, la parte de innovación, el que estemos viviendo la cuarta revolución industrial con un énfasis en la inteligencia artificial, en todo lo que es el manejo de realidad virtual y aumentada. En la parte de la educación es la aplicación de todo lo que es la técnica STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, que activa esa parte de un reinicio en cómo se está dando el aprendizaje en los individuos. Eso motiva a generar una economía digital en toda la sociedad. Y también la parte del futuro de la informática, la innovación, nuevamente nos marca la cuarta revolución industrial y nos añade un factor más, que es el empleo y las habilidades que se deben adquirir para el desarrollo de los mismos. En la parte de formación postsecundaria pertinente nos lleva a mirar la parte del factor de envejecimiento de la población, nos pide que seamos conscientes de toda la riqueza que hay en las generaciones pasadas y cuya riqueza nos pueden ayudar a esta evolución en la que estamos viviendo. La igualdad de género también se hace muy marcada, nos vuelve a llevar a la innovación, la cuarta revolución industrial, el empleo, las habilidades para adquiridas. La perspectiva de los jóvenes ahora es muy importante, es tomada en cuenta. Nos dice que recordemos que estamos ante la oportunidad de un reinicio. Y finalmente el punto de la migración, no solo una migración geográfica, no solo una migración de comportamiento, actitudes, social, sino también una migración en el aspecto digital. Las habilidades del siglo XXI nos llevan a un cambio de comportamiento, nos pide que tomemos en consideración que sigue evolucionando y que hay un futuro para la parte de la informática. Nos insiste en la parte de los valores de la persona humana, la innovación, la cuarta revolución industrial y la participación ciudadana. En esta parte queda incluida el alzar la voz, el hacerse presentes como ciudadanos. La educación básica de calidad nos pide que consideremos la innovación social, es decir, todas aquellas cuestiones innovadoras ya no es solo para algunos cuantos, sino pensar en la responsabilidad social que se tiene, siguiendo y tomando en cuenta a las generaciones anteriores, manifestando la igualdad de género, el empleo, tipos de empleo, las habilidades adquiridas para ellos, los derechos humanos que no deben dejarse de un lado, la participación ciudadana, todo lo que son las finanzas públicas, los sistemas de protección social, toda la parte del desarrollo sostenible es importante. Un punto delicado es todo lo del racismo sistémico y la parte de la innovación desde el punto de vista social, que va de la mano. En los planes de formación continua nos insiste en el mismo punto, en mirar y considerar a las poblaciones de generaciones anteriores, los cambios de comportamiento, la igualdad de género, la innovación, el empleo, las habilidades, el futuro del progreso económico, y finalmente nos hace muy marcada la cuarta revolución industrial. Ahora, todo esto va aunado de las megatendencias. Los monitores de todo lo que es la mercadotecnia no solamente nos dan datos de todo lo que se tenga de visión a futuro, de acuerdo a los comportamientos sociales, sino que también nos van diciendo
en el aspecto de la tecnología. La tecnología va muy de la mano con todo lo que va con la parte de economía. No existe una sin la otra, es decir, en un entorno siempre coexisten. Si avanza una, avanza la otra. Si retrocede una, retrocede también. Entonces, en este punto, los monitores de la mercadotecnia nos marcan 5 aspectos importantísimos. El primero, que es la demanda y los nuevos valores del consumidor. Es decir, antes, recordemos que estamos en el antes de esta circunstancia sanitaria, el consumidor probaba nuevos artículos o servicios, prefería invertir el dinero, ahorrar tiempo, es decir, la inmediatez era muy marcada para simplificar sus procesos. Las nuevas clases medias van a afianzar la política de descuentos de la retail, es decir, el minorismo, todo lo que es el manejo económico por minorista. Entonces había una política de precios que se movía de manera inteligente y había una tendencia a la frugalidad, es decir, se deseaba que todo lo que se adquiría no se desperdiciara. Se tenían experiencias, interacción y conectividad, aunque en comparación con la actualidad no estaba tan en una estadística tan alta. Había una interacción, como lo mencionamos, había una conciencia del Internet de las cosas y se tenía una conexión con los dispositivos digitales. La premiumización también era importante. Se veía o nos permitía ser un poquito críticos sobre si valía la pena hacer una inversión económica en el artículo o servicio. Había un componente ético, es decir, que fuera amigable con el medio ambiente y muy de la mano con los estilos de vida saludable. Y en el caso de los estilos de vida saludable, también estaba dentro del componente ético la parte de la nutrición, la belleza, la actividad física, la alimentación sana, es decir, todo lo que tuviera una influencia directa con el generar un bienestar. Junto con estas tendencias también la estadística nos dice y nos arroja que a estas fechas, recordemos que era predictivo antes de saber todo lo que iba a suceder, había en consideración un 14% de robots iba a haber dentro de cada hogar, un 85% de las aplicaciones del comercio se iban a dar en la nube, que más o menos una cantidad de 103 robots en la industria los iba a ver por cada 10,000 empleados. La presencia de la quinta generación en las comunicaciones nos iba a ofrecer un 58% de la población mundial que iba a tener acceso. Una comunicación sin fricción, es decir, el 86% iba a manejar los datos mismos que producía para reincorporarlos a sus procesos de economía o tecnología. El overlock, es decir, la realidad virtual y aumentada, iba a ir incorporándose y tener un porcentaje de penetración de más o menos un 10%. Es decir, cuando tú vas y compras, un ejemplo, te paras frente a una pantalla. En esa misma pantalla que cuenta con dispositivos táctiles, puedes ir eligiendo el modelo de ropa que quieres probarte. Tú ves a través de esa pantalla en tamaño real cómo luce el modelo de ropa en tu persona, y entonces esa nueva interacción llamativa le da una satisfacción al cliente y sustituye los viejos usos de adquirir la prenda, ir al vestidor, cambiarte y regresar. Entonces tenemos esa parte, la gobernanza global digital para establecer estándares y principios en los cuales nosotros íbamos a tener el punto importante del manejo de datos personales, la búsqueda cero con un 90%, en donde los propietarios de dispositivos inteligentes iban a ser asistidos por inteligencia artificial, es decir, el típico ejemplo, Siri, Alexa, los apoyos de Google, etc. Que íbamos a tener un 15% de calles adaptadas, es decir, que los vehículos iban a contar con el Cellular Vehicle to Everything para el servicio del usuario y la mejor experiencia para el usuario. Y que iba a haber en este punto la parte creativa desde el punto de vista digital en un 97% relacionado a lo que es la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? Todos esos son efectos, comportamientos sociales tecnológicos, económicos tecnológicos, antes de que culmine el año 2019. Y entonces el 2019 nos culmina, nos finaliza en el mes de diciembre con una noticia que todo el mundo sorprende y conmueve, transforma sobre la salud en Wuhan, con 5 casos, en donde es una
pues una enfermedad atípica, y entonces empiezan a dar una serie de hipótesis o de comunicación para el resto del mundo, que finalmente al 11 de marzo del 2020 se diagnostica como una pandemia. Entonces, a partir de ello hay un cambio total, es una disrupción global lo que sucede en la economía mundial. En el aspecto tecnológico, pues ni se diga, lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Esta reunión es justo producto de esa situación. Y entonces todas esas megatendencias aunadas con las exigencias que marca el Foro Económico Mundial van evolucionando, van cambiando y van tomando nuevos efectos. Y entonces, ¿cómo afrontamos los retos? La actualidad nos dice que los retos en el aspecto del consumidor es que ahora estamos más conectados, es decir, podemos realizar compras con toda la certeza de que son en un entorno cibernético a través de aplicaciones móviles, a través de todo lo que es el e-commerce. El consumidor mantiene su ética, es decir, está pendiente de que no nada más lo que yo consume y el beneficio que me da a mí es solamente individual, sino que también repercuta en el resto de la sociedad. Los estilos de vida saludable, ahí la población sufre un golpe, se evidencian realmente si se llevaban estilos de vida saludable. Cada país sufre las consecuencias de una cultura de llevar una vida sana. El siguiente punto es la baja presencia de la clase media, es decir, la clase media suena elitista, pero realmente siempre se ha dado la misma división. Los que no lo pueden, los que hacen el esfuerzo para poder y los que tienen el poder adquisitivo para poder tener o satisfacer las necesidades o gustos. Entonces, en este punto, la clase media deja de buscar comprar por marcas y entonces busca realmente que se fomente una vida de finanzas saludable. Entonces, ahí se hacen propuestas como, por ejemplo, las ciudades de los 15 minutos en París, en donde la idea es que debido al mismo estilo de vida actual, te traslades lo menos lejos posible de donde está tu casa para disminuir los riesgos de contagio. Entonces, a la mano, a 15 minutos, tener todo lo que sean servicios, todo lo que sean las tiendas en donde tú puedas adquirir el artículo que deseas o que necesitas, etcétera. La calidad premium es otro punto importante que se está viendo. La población ya le importan cosas que realmente satisfagan la necesidad, y toda esa lista de compras se ve reducida a lo elemental. Las fronteras del mercado sin duda es un cambio también muy radical. Ya podemos comprar un producto que se esté maquilando en Corea, no necesitamos un pasaporte físico, lo tenemos a un clic de distancia y a un clic de negociación. Entonces eso nos permite darnos cuenta que nos estamos adaptando a una nueva realidad demográfica, económica, tecnológica y social. Reinventamos las formas de comprar, reinventamos los modelos económicos en términos generales. Si antes se preocupaba el establecimiento por hacerte llegar a través de la mercadotecnia sus productos, ahora ya no nada más se publicitan en las redes sociales, sino que además en el momento en que tú haces el enlace por una red social, en automático te están respondiendo a través de un mensaje de Facebook o a través de un WhatsApp, etcétera. Los modelos económicos cambiaron. Y finalmente las experiencias sobre las posesiones, es decir, en esta crisis financiera el crecimiento de todos esos gastos en bienes duraderos bajó y se incrementó sin en cambio todo ese gasto en servicios. Y también estamos viendo que el comportamiento de toda esa economía informal en las redes sociales está cobrando mucho auge. Es decir, si tú, no sé, diseñas, bordas y produces cubrebocas con ciertas especificaciones,
Es un producto que solo tú lo puedes fabricar, te publicitas y entonces en las redes sociales y entonces empiezas a adquirir clientes sin necesidad de tener todo ese monstruo de marca, mercadotecnia, todo lo que es la logística y de distribución, nada, o sea, a un clic de distancia. Entonces, todos estos puntos importantes hacen que, o han hecho que toda la sociedad, después de esta circunstancia en la que estamos inmersos, haya tenido una evolución totalmente radical. No podemos hablar de un tiempo post-COVID porque realmente no tenemos definido si esto va a acabar el 11 de marzo del 2021 o en mayo del 2021 o hasta el 2025. Realmente no se tiene una fecha exacta. Todo va a depender de cómo se van evolucionando las cuestiones de salud en cada uno de los países. El hecho de que alguno de los países vaya reduciendo sus casos y acercándose a semáforo verde no garantiza que se va a mantener en ese estatus y que los demás países van a seguir el mismo comportamiento. Realmente no hay una fecha definida en que nosotros podamos decir esto acabó. Ahora, el punto importante, quiero que observen este video en donde toma forma todo lo que hemos ido mencionando antes del COVID-19 y cómo se están enfrentando todos los países en todo el planeta ante esta economía y ante esta tecnología tan cambiante. Veamos el video. Experience More is one of Euromonitor International's 8 megatrends that we've identified that impact on consumer behaviour and attitudes. Experiences, whether they're good or bad, make consumers happier over the longer term than material possessions. This is research based on Cornell. We also see that consumers are prioritising experiences over buying goods and products, with almost 40% of global consumers saying that it is a priority for them. This shift is apparent in all markets, particularly in advanced economies, but also we see it in emerging economies such as India, Colombia, and Mexico. One brand really exemplifies this trend, and that is Airbnb. They have been highly disruptive in the lodging market and already are the third largest lodging player after Marriott and Hilton. They offer truly local and authentic lodging experiences that has really resonated with travellers and consumers, and we see that there is this strong desire for the unique going beyond the core tourist hub into undiscovered destinations and districts in key cities around the world. We see that retailers as well are embracing the Experience More trend. Sephora, a beauty specialist, really epitomizes the Experience More in the retail environment. They are using an array of digital technologies. They've created a great mobile app community where consumers can share views and exchange ideas, tips and best practices on the beauty products. They also in-store have virtual assistants and use augmented reality so that consumers can try before they buy. And so they really get the fact that it's about being consumer-centric, using digital tools at the right moment, whether it's before to encourage and inspire consumers, during to really enhance the experience in the store of that product, and then afterwards when they go home and they can sort of continue to learn and share with their friends and family. So it's very important that brands set up the experience but also take into account the fact that consumers will want to share that experience online, they'll want to brag about it, and so that is fundamental to the whole experience. Ways that brands are leveraging this is that they are using events, lifestyle classes, exclusive access, backstage passes, etc., etc. Equally, brand extensions,
looking outside their own silo to take inspiration from the likes of art, culture, science, technology. That all helps to create innovation and inspire consumers through brand extensions. But fundamentally, experience is about perception. And this is where we see that brands are spending a lot of money on making sure that their in-store experiences are perfect for that Instagrammable moment. Bueno, pues después de haber observado esta información de primera mano, nos damos cuenta que nuestra economía debe cambiar. Hablábamos en un inicio que la tecnología no puede ir o soltar de la mano a la parte económica, y entonces una con la otra se complementan, y ahora estamos hablando de una economía circular, es decir, una economía en donde realmente todos los artículos creados y hechos llegar al consumidor retornen al punto de origen. Tomemos, por ejemplo, el caso de los popotes hechos de hueso de aguacate. La producción, toda esa logística de producción, toda esa cadena de suministro, todo eso quizá tenga alguna variante con un modelo de negocios tradicional, pero si al llegar al consumidor ese popote se desintegra y regresa a la naturaleza, entonces estaremos hablando que hemos evolucionado a una economía circular. Y yo creo que esa es la parte importante, la concientización a la que estamos siendo expuestos ahorita desde nuestras casas, desde nuestros escritorios. Yo creo que nos impulsa a darnos cuenta que algo no iba bien, algo no estaba bien, y que son estos tiempos los importantes para echar a andar el gran reinicio como lo prospecta el Foro Económico Mundial. Y entonces, ¿qué necesitamos saber para darnos cuenta si estamos confrontando de manera positiva, constructiva, proactiva todos estos retos? Pues es que debemos considerar todo aquello viejo que era el cuándo comprar, cómo comprar, cuándo vender, todas aquellos comportamientos que finalmente se convirtieron o nos llevaron a un círculo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Cómo debemos tomar o qué cara debemos poner frente a toda esta situación? El primer punto es esperar a ver cómo reaccionan cómo reaccionan y cómo van evolucionando todos los aspectos de la economía, de la tecnología, de la geografía, del medio ambiente, etcétera, que va sucediendo a nuestro alrededor. En la parte de equilibrio, hay que encontrar un equilibrio entre lo que estamos haciendo. Sí es cierto que cada vez casi todo es más tecnológico, pero yo creo que debemos regresar a nuestro origen y evaluar y valorar si estamos adquiriendo un punto de equilibrio, nos encontramos en un punto de equilibrio o lo vamos a sobrepasar. El conocimiento, yo creo que estar informados es la mejor arma que podemos tener para afrontar estos cambios continuos, la parte de la conciencia, qué estamos haciendo, en dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir. Educación es yo creo que uno de los aspectos tan importantes como los otros. Un pueblo educado sabe hacia dónde va. La colaboración, ya no estamos solos, nunca hemos estado solos, pero quizá antes las actitudes y comportamientos eran con más tendencia a la individualidad, ahora ya no. Debemos tener claro que la colaboración es más que importante para lograr las metas comunes, y finalmente tener en cuenta que sin importar todo lo que esté sucediendo, haya sucedido o suceda, solo tenemos una casa. Y esa casa es un planeta que le debe ser, que le cobija a los miles de millones de personas que estamos viviendo la misma circunstancia, y que, como lo decía en un inicio, nos hace ponernos creativos, confrontar ese reto y salir adelante. Entonces, de mi parte, creo que esta información contribuye un poquito, quizá un mucho, a lo que todos ya sabemos, y eso nos da más fuerza para sobreponernos a los retos de la tecnología ante el COVID-19.